Buenas tardes a todos, los saludo desde la Ciudad de México y hoy les voy a presentar evaluación de competencias docentes en un sistema a distancia, validez de un cuestionario. Les presentamos la doctora Hortensia Jimán Rodríguez, la doctora María Luisa Cepeda Islas y un servidor, el doctor Ismael Martínez Bonilla. Bueno, como se sabe, cuando hablamos de educación a distancia, de sistemas de educación a distancia, el rol y las actividades docentes van a girar en torno a tecnologías, mejor conocidas como las tecnologías de la información y comunicación, TIC. Es por ello que es importante evaluar cómo los docentes llevan a cabo estas tecnologías, cómo son mediadas de la enseñanza, y una forma de conocerlo es a través de la evaluación. Una forma de evaluar y de acercarnos a este proceso de evaluación es a través de las competencias. El enfoque por competencias va a integrar diversos conocimientos globales, profesionales y experiencias laborales, reconociendo no solamente las necesidades institucionales, sino también las necesidades del campo laboral y los problemas de la realidad. Una forma de abordar estas competencias es a través del enfoque constructivista, ya que se adapta a los procesos de construcción de competencias, ya que desde esta teoría, cuando hablamos de los docentes y los alumnos, bueno, el profesor ya no es solamente un transmisor de conocimientos, sino que va a ser un mediador entre las habilidades del estudiante y lo que puede desarrollar con su propio aprendizaje. En ese sentido, vamos a definir las competencias como el conjunto de capacidades, habilidades y actitudes en los dominios tecnológicos, comunicativos, informativos y multimedia que el docente debe incorporar a su práctica pedagógica. Es por ello que es importante contar con instrumentos y cuestionarios válidos y confiables para poder evaluar estas competencias y así identificar estas competencias que los docentes deben mantener, desarrollar o identificar aquellas áreas de oportunidad en las que el docente debe poner un foco. En nuestro caso, se diseñó un instrumento para evaluar las competencias docentes en un sistema de universidad abierta y educación a distancia. Ese instrumento fue denominado COC de Soya. Previo al objetivo de esta investigación, se construyó un perfil a partir de la revisión sistemática de la literatura, donde se identificaron las competencias que el docente debe llevar a cabo en esos sistemas a distancia, y a partir de esta revisión se obtuvo una primera versión de un cuestionario con 101 preguntas integrados en 9 dimensiones, con la cual se procedió a realizar la validez de contenido. Durante la validez de contenido, se llevó a cabo con 7 docentes, 7 expertos en la materia, y esos expertos tenían que evaluar diversos rubros, entre ellos concordancia, congruencia, pertinencia y redacción y claridad. Una vez que se obtuvo la concordancia entre jueces, se obtuvo una segunda versión del cuestionario con 41 reactivos distribuidos en 7 dimensiones o competencias. Con esta segunda versión es que nosotros llevamos a cabo el objetivo de este trabajo, que es obtener la confiabilidad y la validez de constructo por medio del análisis factorial exploratorio y análisis factorial confirmatorio. El diseño de este trabajo es instrumental correlacional, no experimental. Participaron 240 estudiantes seleccionados mediante un muestreo no probabilístico. El instrumento fue aplicado mediante un cuestionario en Google, donde por medio del correo electrónico se les llevó a cabo una invitación. Una vez que abrían el enlace para el cuestionario, había un consentimiento informado y una vez que aceptaban, respondían el cuestionario y finalmente se les daba las gracias por haber respondido el cuestionario. El formato de evaluación fue una escala Likert dividido en 5 opciones de respuesta, donde 1 era no o nunca y 5 es sí o siempre. Los factores evaluados de estos 41 reactivos fueron tecnología, metodología docente, motivación, satisfacción general, organización, ética profesional y valores, y comunicación y evaluación. Para la validación del instrumento se dividieron 480 cuestionarios para el método de dos mitades, es decir, 240 cuestionarios se utilizaron para el análisis factorial exploratorio y 240 cuestionarios para el análisis factorial confirmatorio. Para el análisis factorial exploratorio se obtuvieron
datos mediante rotación o Blooming y el método de máxima verosimilitud. Se evaluaron índices como el KMO, la esfericidad de Bartlett, las cargas factoriales y la fiabilidad por reactivo, datos que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y para el análisis factorial confirmatorio se analizaron datos como la chi cuadrada, los índices de bondad de ajuste, las correlaciones entre reactivos y la confiabilidad alfa de Cronbach y mediante el coeficiente omega de McDonald. Finalmente se realizó un análisis descriptivo donde se compararon los puntajes del instrumento con algunas variables académicas y demográficas, como la edad de los docentes, el tiempo que llevan dando clases, su nombramiento académico, entre otros. En el análisis factorial exploratorio se obtuvieron datos como el KMO, el cual resultó de 0.95, el cual confirma que el tamaño de la muestra es adecuado para llevar dicho análisis. También se llevó a cabo una primera rotación por el método Blimin, el cual dio como resultado 6 factores. Sin embargo, fueron ajustados de acuerdo a los siguientes criterios: que la carga de el factor o de los reactivos fuera menor a 0.40, que los reactivos cargaran en más de un factor y eliminar aquellos factores con 3 reactivos o menos. Posterior a ello se obtuvo una versión de 3 factores que podemos ver aquí en esta diapositiva, donde podemos ver cargas factoriales altas, arriba de 0.8, 0.7 en el primer factor, en el segundo factor también cargas arriba de 0.4 y en el factor 3 cargas arriba de 0.5, 0.6 hasta 0.8. Posteriormente, para el análisis factorial confirmatorio, se utilizó el modelo de varianzas de factores, donde se obtuvieron los datos de la chi cuadrada de 254.87, grados de libertad de 101 y una confiabilidad de 0.001. Se obtuvieron los índices de bondad de ajuste del modelo, los cuales vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y finalmente se obtuvieron los datos de confiabilidad mediante el coeficiente alfa, que fue de 0.976, y el omega de McDonald de 0.975. Aquí en esta diapositiva podemos ver estos índices. Entre los más importantes a resaltar tenemos el CFI, que es de 0.95, el RAMSEA, que es de 0.080, y podemos ver otros como el RFI, que también es bastante alto, de 0.90. Y finalmente aquí podemos ver el modelo de ajuste del COC de Soyer, donde nuestro constructo principal es la práctica docente y posterior a ello se derivan otras 3 competencias que son la metodológica, tecnológica y evaluación y organización. Dentro de estos Dentro de estas competencias podemos ver unos números, punto 90, punto 92 y punto 91, que nos indica la correlación entre nuestro constructo y las competencias. Posterior a ello, aquí podemos ver los reactivos, que es reactivo 5 o pregunta, 6, pregunta 8, pregunta 10, y su correlación con cada uno de estos factores. En este caso, por ejemplo, la pregunta 5 tiene una correlación de 0.86, lo cual es bastante alto y nos indica que se relaciona correctamente con la competencia de evaluar. Finalmente, en el análisis descriptivo de opinión del estudiantado, se aplicó una prueba T de Student para evaluar la relación entre distintas variables demográficas y la opinión estudiantil. Ya había mencionado algunas como la edad de los docentes, su nombramiento, si dan alguna clase exterior a este sistema y bueno, si estaba relacionada con la forma en la que los estudiantes califican a sus docentes. No se encontraron diferencias significativas más que en una variable que fue la dificultad de la asignatura. Es decir, a mayor percepción de dificultad de la asignatura, peor evalúan a sus docentes. También, bueno, el índice de desempeño mostró que la mayoría de los docentes se ubican en un nivel medio, destacando o poniendo un foco en aquellas competencias digitales, es decir, donde los profesores salieron más bajo fueron en las competencias digitales, tecnológicas. Como conclusión, bueno, se puede decir que se cumplió el propósito de este estudio y un dato a resaltar es la validez de constructo, que este diseño siguió una metodología rigurosa y centrada en competencias específicas de un sistema. También este estudio valora principalmente las competencias metodológicas
organizativas y tecnológicas. Esto se puede ver y resaltar con los factores resultantes del instrumento. Y finalmente, este instrumento permite identificar fortalezas, áreas de mejora para el profesor. Y bueno, esto es todo por el estudio. Estos son los datos de contacto. Les agradezco mucho su atención.